Muy buenos días, soy Luz Amparo Serrano Quintero de la Universidad Santo Tomás y agradezco el espacio en este Congreso Virtual 14.0 de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica para exponer algunas ideas sobre las nuevas formas familiares a partir de la Constitución de 1991. Consideramos pertinente, antes de entrar a estudiar estas nuevas formas familiares que empiezan a ser desarrolladas jurídicamente a partir del artículo 42 de la Constitución, mirar los antecedentes de esta ley a partir de la Constitución de 1886, en donde esta Constitución establece al momento de expedirla que se hace en nombre de Dios como fuente suprema de toda autoridad. Se declara a la religión católica, apostólica y romana como la religión de la nación, debiendo ser respetada y protegida por los poderes públicos como elemento esencial del orden social colombiano. Adicionalmente, establece que la educación pública será dirigida en consonancia con la religión católica. Sin embargo, en esta Constitución vale la pena mencionar que se aclara también que la Iglesia no será la religión oficial del Estado y conservará el Estado su independencia. Y también hay un artículo que establece que nadie será molestado por sus opiniones religiosas ni compelido a profesar creencias contrarias a su conciencia. Esta Constitución genera la celebración de un concordato entre el Estado colombiano y la Santa Sede el 31 de diciembre de 1887. En este concordato se reconoce que la religión católica es la mayoría del pueblo colombiano, es la de la mayoría del pueblo colombiano, y de igual manera establece que ese matrimonio católico que celebran los ministros de la Iglesia Católica van a producir efectos civiles y todas las causas matrimoniales que afectan el vínculo matrimonial, o sea, todas las demandas que buscan la nulidad de ese matrimonio civil son de competencia exclusiva de las autoridades eclesiásticas. Nos entrega igualmente todo el estado civil de las personas en Colombia, son competencia de la jurisdicción eclesiástica. Esto es el registro de los nacimientos, la celebración de los matrimonios y el registro matrimonial, así como lo atinente a las partidas de defunción. Por esta razón, los cementerios en Colombia están a cargo de la Iglesia Católica, de tal manera que los ateos y los de diversas religiones se deben enterrar en el cementerio universal que para tal efecto tiene cada ciudad o población. Para efectos de desarrollar este concordato, se expide la Ley 24 de 1924, denominada Ley Concha. En esta ley, digamos, resumiendo, establece que el matrimonio católico, que la celebración de un matrimonio católico anula de inmediato el anterior matrimonio civil que llegara a tener alguno de los miembros de la pareja, y de igual manera obliga a apostatar públicamente de la religión a todos aquellos ciudadanos colombianos que estuviesen siendo bautizados por lo católico, o sea, al ser bautizados por lo católico son miembros de la religión católica, y si desean contraer matrimonio civil,
deben necesariamente, previamente, apostatar de la religión católica. Digamos, este es el panorama que tenemos nosotros durante todo el desarrollo del siglo XX. Obviamente, pues los colombianos, al ser bautizados, deben celebrar su matrimonio católico, pues sus uniones bajo la religión católica, y por consiguiente tenemos matrimonio sacramento. En el 12 de julio de 1973 se celebra un nuevo concordato con la Santa Sede, y es la Ley 20 de 1974 que aprueba este concordato, de tal manera que deja sin efecto el concordato de 1887, aunque realmente no cambian en mayor cosa sus prerrogativas para la Iglesia. Deroga la Ley 54 de 1924, o sea, la Ley Concha, y de esta manera encontramos que no es necesario al ciudadano colombiano bautizado apostatar de la religión católica si quiere contraer el matrimonio civil que se contempla en el Código Civil vigente desde 1873. Sin embargo, en este concordato se continuó con el reconocimiento de los efectos civiles al matrimonio canónico, y de igual manera dejó la nulidad matrimonial a cargo de la jurisdicción eclesiástica, toda vez que se estaba anulando el matrimonio católico, y esas sentencias canónicas eran las facultadas para en su momento disolver el matrimonio. De tal manera que la reflexión antes de entrar a la Constitución de 1991 es cómo se constituía la familia a partir de la Constitución de 1886. El modelo de familia era la integrada por un hombre y una mujer que necesariamente iban a tener una unión a través del vínculo del matrimonio católico, cuyas características esenciales eran la unidad de uno con una, la indisolubilidad, era un matrimonio que se establecía para siempre, finalizaba con la muerte o con la nulidad canónica, y también, su finalidad primordial era la apertura a la fecundidad. El matrimonio está concebido esencialmente para la procreación de hijos y de esta manera constituir una familia. Todos estos principios rectores del matrimonio nos lleva a caracterizar la familia a la luz de la Constitución de 1886 trayendo las siguientes consecuencias. El padre de familia era el exclusivo titular de la patria potestad. A su vez, el padre de familia es el administrador de los bienes de la sociedad conyugal y de los bienes que aporte la cónyuge a título de dote. Hay que tener en cuenta que, a la luz de la Constitución, la mujer se vuelve incapaz, bajo el paradigma de la Constitución de 1886, la mujer se vuelve incapaz por el hecho del matrimonio, adquiere la connotación de incapaz relativa con el mismo estatus en que se encuentran las personas entre 14 y 18 años, y por consiguiente eso justifica que sea el hombre quien administre los bienes tanto personales de su cónyuge como de la sociedad conyugal. De igual manera, los hijos extramatrimoniales nacidos por fuera de esta relación sacramental son hijos de dañado y punible ayuntamiento y no están facultados para investigar su paternidad.
también una consecuencia de esta discriminación, llamémoslo a la filiación natural, es que los hijos extramatrimoniales solo tienen derecho al 50% de los bienes a los que tiene derechos un hijo matrimonial o proveniente de una filiación matrimonial. Como lo decíamos anteriormente, recordemos también que el matrimonio religioso está exclusivamente bajo la jurisdicción de la Iglesia Católica y que el bautizado debe apostatar de la religión para poder celebrar válidamente un matrimonio civil, lo que conllevaba que en Colombia la mayoría, el 99.9% de los matrimonios fueran matrimonios celebrados católicamente. Sin embargo, desde la vigencia de la Constitución de 1886, vienen, sobre todo bajo los regímenes de presidentes liberales, se vienen desarrollando leyes que vienen impactando estas características iniciales que hemos mencionado del matrimonio religioso. Tenemos entonces que la Ley 28 de 1932 modifica el régimen patrimonial del matrimonio. También tenemos la Ley 45 de 1936, donde se permite la investigación de la paternidad de una pareja que esté conviviendo de hecho por fuera de un matrimonio. Posteriormente está la Ley 75 de 1968, que también hace una evolución de la filiación y permite que ésta se busque, así provenga de una relación ocasional o esporádica, no necesariamente de una convivencia marital, como venía siendo posible buscar la filiación a la luz de la Ley 45 del 36. En el año 68 se permite entonces que de una relación de simple noviazgo o de una relación ocasional fuera posible engendrar un hijo y poderse investigar la paternidad en caso de que no hubiera un reconocimiento voluntario de ese hijo. Luego, mencionar la Ley 20 de 1974, que aprueba el nuevo concordato con la Santa Sede de 1973 y que, recordemos, eliminaba la obligación de tener que apostatar de la religión para contraer un matrimonio civil. Llega el decreto 2820 de 1974, donde se otorgan iguales derechos y obligaciones a las mujeres y a los hombres. Fijémonos en la época. Para 1974 ya podemos decir que la mujer está dejando sus roles originados de ser exclusivamente ama de casa. Se le permite el acceso a la educación superior y encontramos que socialmente ya es bien visto que ella entre a estudiar profesiones similares a las de los hombres. Hasta los años 50 la mujer tenía que tomar carreras que tenían que ver con necesariamente o ser enfermera o ser maestra, porque se le permitía tener una educación en las escuelas o bachilleratos de la normal que les daba vocación de maestras, y era muy raro que una mujer accediera a la educación superior en medicina, ingeniería, abogacía, siendo pues las humanidades de las primeras disciplinas que la mujer pudo abordar, digamos, desde el punto de vista de la educación superior. Esto hace que los derechos de la mujer en Colombia comiencen a ser discutidos, siguiendo también una corriente mundial que está llevando a toda una lucha de género y por consiguiente alcanzar esa igualdad de derecho con los hombres, y eso lo logramos a través del decreto 2820 de 1974. Aquí
pues tenemos igualdad de derechos, pero también igualdad de obligaciones. De tal manera que las rupturas de los matrimonios que comienzan a haber desde esta época hacen que la mujer y el hombre provean de la misma forma a los gastos, digamos, de alimentos que tiene la familia. Esto es salud, vivienda, educación, manutención, recreación y vestuario. Esos gastos se debían compartir por partes iguales por tanto el hombre como por la, digamos, también compartir en otro 50% por la mujer, teniendo en cuenta de todas formas una norma del Código Civil que siempre era posible discutir qué tanto ganaba el hombre frente a cuál era el ingreso de la mujer, porque incluso las mismas profesiones u oficios estaban remuneradas en una desigualdad económica para las mujeres. Es decir, el mismo trabajo desempeñado por un hombre estaba mejor remunerado que el de la mujer y por consiguiente el juez tenía que verificar el verdadero ingreso para repartir estas cargas. También es interesante mencionar la Ley 29 de 1982, en donde se decreta la igualdad sucesoral entre los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales. Ya dejamos hablar de hijos naturales o ilegítimos frente a los hijos legítimos y hablamos es de hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales, otorgando la igualdad de derechos sucesorales, pudiendo recibir la herencia en igualdad de condiciones que el hijo matrimonial. Es interesante también dentro de la evolución que va teniendo el derecho de familia, como para los años 90, teniendo en cuenta que la mujer ya está teniendo una vida por fuera del hogar, ya su papel de ama de casa, de cuidadora, se va convirtiendo en mujer proveedora, y esto le dando un mayor poder adquisitivo, pues las relaciones matrimoniales se disuelven y la forma de disolverlo es, no se llega al divorcio, toda vez que el matrimonio católico es indisoluble y la única solución para la no convivencia es la separación judicial de cuerpos, de manera que al no existir el divorcio del matrimonio católico, se hace necesario acudir a la figura de la separación judicial de cuerpos, en donde el matrimonio sigue vigente, pero se admite la separación de cuerpos, que la pareja no conviva, debiéndose de todas formas continuar con la obligación de fidelidad y con la obligación de socorro y ayuda mutuos, pero también entra a disolver y liquidar la sociedad conyugal. A través de esta figura de la separación judicial de cuerpos, encontramos que muchas parejas al disolverse vuelven a contraer nuevas relaciones maritales, nuevas relaciones que no tienen el estatus matrimonial toda vez que no pueden contraer matrimonio, pero sí son nuevas familias con una vocación de convivencia estable, permanente, singular, incluso trayendo nuevos hijos dentro de esa relación. ¿Qué era la injusticia que se estaba presentando? Que ya disuelta la relación, digamos en el aspecto patrimonial, la relación del matrimonio católico, estas nuevas relaciones que se formaban estaban realmente formando una comunidad de vida en donde la ley observa que se hace necesario un reconocimiento patrimonial a esa ley, a esa nueva relación, y promulga la ley 54 de 1990 que regula los aspectos patrimoniales de la unión marital de hecho. Nos aparece luego, posteriormente, la nueva Constitución Política de Colombia,
que es la Constitución de 1991, donde viene toda una nueva concepción del Estado. Ya no hablamos solo de un Estado de Derecho, sino que en esta Asamblea Nacional Constituyente tomamos los modelos más avanzados constitucionales del mundo europeo, de Norteamérica, y esas corrientes de derecho constitucional lleva a que hablemos de un Estado social de derecho. Y dentro del reconocimiento que se hace respecto de la familia, se hace énfasis en varios artículos sobre cómo entrar a proteger la familia y sus integrantes a la luz de este nuevo paradigma constitucional. Es así como el artículo 5 ampara a la familia como una institución básica de la sociedad. En el artículo 13 de la Constitución reconoce que toda persona nace libre e igual ante la ley y recibirán protección sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen o religión. Esto es importante porque aquí ya empezamos a romper con esa concepción de distinción en razón de una familia constituida a la luz del matrimonio, sacramento de la religión católica, la distinción que se hace entre familia, hijos nacidos de un matrimonio sagrado como era el matrimonio religioso y los hijos nacidos por fuera de este tipo de unión, exigiendo por consiguiente que no existiera ninguna clase de discriminación. A su vez, el artículo 15 constitucional ordena que la familia y la sociedad deben proteger, el Estado y la sociedad deben proteger la intimidad personal, familiar y el derecho al buen nombre, y así como una protección integral a la familia. Un avance más para no hacer averiguaciones entre quiénes son hijos matrimoniales, quiénes extramatrimoniales, quién hijo legítimo, quién hijo ilegítimo, debiendo evitar de esta manera esta discriminación social a los hijos nacidos por fuera del matrimonio. Pero quizá la norma más importante que va a seguir dirigiendo esta charla es el artículo 42 de la Constitución Política. En este artículo 42 se admite que es familia, y es familia reconocida por la ley, aquella fundada tanto en el matrimonio como la nacida de una unión marital de hecho, de estas uniones que decíamos fueron reguladas por la Ley 54 de 1990, e incluso va más allá, considerando que hay familia por la sola voluntad de una persona de conformarla. Es decir, una mamá, un papá, de manera, una decisión libre y responsable de tener un hijo por fuera del matrimonio, le era permitido hacerlo y desde ya tener la protección del Estado por esa voluntad de querer conformar familia. Esto nos rompe completamente el paradigma de la familia anterior, en donde son un hombre, una mujer unidos en el vínculo sagrado del matrimonio y con la finalidad esencial de tener hijos. En este artículo se nos reconoce entonces la libertad de formarla por fuera del matrimonio, dentro del matrimonio, por una sola progenitura uniparental, incluso acudiendo a métodos de procreación artificial, y en todos estos casos la familia merece respeto, protección y que el Estado vele porque esa familia tenga todos los derechos fundamentales que le otorga la Constitución. Algo también súper importante de este artículo 42 es que reconoce que el régimen del matrimonio, sea matrimonio religioso, sea matrimonio civil, se va a regir por la ley civil y por consiguiente son civiles los efectos que produce un matrimonio católico o un matrimonio religioso, e incluso es posible hacer cesar
los efectos civiles del matrimonio religioso a través del divorcio. Esto permite que aquellos matrimonios católicos que no habían podido acceder a la ruptura del matrimonio para quedar bajo el estado civil de solteros, pudieran acceder a la figura del divorcio y por consiguiente quedar solteros y volver a contraer matrimonio civil con sus nuevas parejas, con las cuales únicamente podían haber conformado una unión marital de hecho, toda vez que las características de esta unión marital en su artículo 2 permitía que esta relación produjera efectos patrimoniales siempre y cuando tuviera disuelta y liquidada la sociedad conyugal anterior. La Constitución, en su artículo 43, reafirma que las relaciones familiares se fundamentan en una igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco de todos los integrantes. Y de igual manera establece que se debe eliminar toda forma de discriminación hacia la mujer. Recordemos también rápidamente que el artículo 44 de la Constitución protege los derechos fundamentales de los niños, que el artículo 45 se preocupa por la protección y formación integral de los adolescentes, y en el artículo 46 se ocupa de la tercera edad, exigiendo que la sociedad los integre y procure que tengan una vida activa y completamente funcional para que sea cuidado en los aspectos de salud no solo física sino también mental. El artículo 47 se ocupa de las personas disminuidas física, psíquica y sensorialmente. ¿Qué ocurre entonces cuando nos surge este artículo constitucional en medio de una normatividad del Código Civil que viene de 1873? Que entra la Corte Constitucional a estudiar toda la normatividad hasta ese momento vigente y comienza a acomodarla y asimilarla a los nuevos paradigmas constitucionales, y eso lleva a que a partir de la Constitución de 1991 la Corte Constitucional comience a mirar y a proteger los derechos de esa nueva familia, de la familia organizada no solo dentro del matrimonio católico, sino a la luz del matrimonio civil, a la luz de una unión marital de hecho, e incluso por la sola decisión de conformar una familia sin ningún vínculo y sin ninguna pareja. A la luz de esta Constitución sale la Corte Constitucional a promulgar sentencias bien interesantes. Tenemos la sentencia 289 del 2000 que exige que se le dé igual e idéntica protección jurídica a todas las diferentes clases de familia. De esa manera lo ratifica a través de jurisprudencias posteriores como la sentencia C510 del 2003, en donde establece el pluralismo familiar al establecer que se deben reconocer cualquier forma de organización familiar. Todo esto abriendo camino a la sentencia C075 del 2007, donde asimila la Ley 54 de 1990 de la unión marital de hecho a las uniones maritales de hecho de las personas del mismo sexo. Aquí la Corte Constitucional comienza a discutir la protección de las parejas homosexuales, asimilando la Ley 54 del 90, cuyo reconocimiento original es un reconocimiento patrimonial, diciendo que esta protección se le debe dar también a las parejas del mismo sexo. En las anteriores jurisprudencias mencionadas,
la jurisprudencia de la Corte, al darle igualdad a las nuevas formas familiares, le vinieron otorgando a la unión marital de hecho los mismos efectos jurídicos que los surgidos de un matrimonio. Es decir, de un matrimonio surgen efectos de tipo personal y surgen efectos de tipo patrimonial. Los efectos personales del matrimonio son convivencia, fidelidad y socorro y ayuda mutuos. Y los efectos patrimoniales es la sociedad conyugal. La Corte, al analizar la Ley 54 del 90, vemos cómo ésta le otorga los efectos patrimoniales a la unión marital. Pero lo que hace la Corte es mencionar cómo esa definición que hace el artículo primero de la Ley 54 del 90, al decir que la unión marital de hecho se establece entre un hombre y una mujer que han decidido convivir juntos, tener una comunidad de vida y auxiliarse mutuamente, estableciendo una relación estable y singular, pues al analizar este artículo dice, aquí tenemos los mismos efectos de un matrimonio desde el punto de vista de obligaciones personales entre los miembros de una pareja. De esta manera, habiendo igualado en el año 2003 los efectos del matrimonio a los de la unión marital, cuando digamos le da el alcance a la Ley 54 del 90 a las parejas del mismo sexo, encontramos hoy plenamente establecido que hay una igualdad en materia de uniones maritales entre las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales. ¿Cuál es la siguiente discusión que se da a nivel de búsqueda de la protección de la Corte Constitucional? Lograr que las parejas del mismo sexo también pudieran contraer matrimonio. Y en ese sentido, al demandar el artículo 113 del Código Civil, en donde se dice que el matrimonio es un contrato que se establece entre un hombre y una mujer, la Corte Constitucional, también invocando el principio de igualdad, conceptúa que este contrato matrimonial son entre dos personas y por consiguiente que las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio, pueden casarse civilmente, puesto que pueden conformar una familia. Sin embargo, exhorta al Congreso de la República para que antes del 20 de junio del 2013 promulgue una norma que diga esto que la Corte está diciendo en esa sentencia, que las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio conforme lo contraen las parejas heterosexuales. Es así como llegó el 2013 y el Congreso de la República no legisló. Entonces nuevamente se debió debió pronunciarse la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 214 del 28 de abril del 2016 y aquí enérgicamente declara que las uniones que hubieran hecho las parejas del mismo sexo, las parejas homosexuales, a la luz de la ley civil, son consideradas uniones matrimoniales y que de esta manera se les debe dar el goce efectivo de un matrimonio y por consiguiente deben reconocer su calidad y categoría de familia y de esta manera lograr alcanzar el anhelado estatus de familia para poder adoptar. Es decir, este trasegar de la Corte Constitucional vemos cómo no ha tenido eco igual en el Congreso de la República. Y esa igualdad de esas nuevas formas familiares producto de la Constitución se han visto en su momento llamémoslo, acompañados de la jurisprudencia constitucional, al igual que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, pero no ha tenido el mismo acompañamiento del Congreso de la República, quien ha debido y está en mora
de reglamentar estas nuevas formas familiares, reconociendo que tanto la pareja heterosexual como la pareja homosexual tienen derecho a conformar una familia a la luz del contrato matrimonial, que a su vez la pareja del mismo sexo tiene derecho a conformar una familia a la luz de la unión marital de hecho, regulada por la Ley 54 de 1990. Y lo que existe ahora son interpretaciones jurisprudenciales de la Corte diciendo que esos artículos se deben aplicar a las parejas del mismo sexo, a las parejas homosexuales, en igualdad de condiciones que el reconocimiento que se le da a la pareja heterosexual. Este cambio de la familia, este cambio en las relaciones de la pareja, ya tenemos claro, sin importar si parejas homosexuales, heterosexuales, lo que importa ahorita es mirar el alcance de las relaciones paterno-filiales a la luz de la Constitución del 91. Veíamos cómo una serie de leyes vienen aminorando la carga del concepto de patria potestad, muy emanado del derecho romano y obviamente replicado en nuestras normas del Código Civil. Después de la Constitución del 91, se promulga el nuevo Código de la Infancia y de la Adolescencia, que es la Ley 1098 del 2006, en donde en el artículo 14 se establece la responsabilidad parental. Se hace necesario decir que a la luz de ese nuevo código, que está consignando todos los derechos de la infancia y de la adolescencia promulgados en la Convención de los Derechos de los Niños, debe verse la patria potestad con otro alcance. Los padres deben formar, criar y cumplir con sus obligaciones paterno-filiales vinculado a la noción de la psicología de los vínculos y los apegos. Es decir, que esa obligación de criar, educar, formar, darle a los hijos una profesión, arte u oficio, en un primer momento a la luz de la patria potestad entendida como esa actividad del pater familias como director de la familia, pues ya se debe entender de otra manera. A los niños se les debe acompañar y permanecer con los hijos el máximo tiempo libre posible que deje las ocupaciones familiares, de tal manera que sea el padre, sea la madre, sean los dos padres o las dos madres en esas nuevas formas familiares. Lo importante es que se debe tener conciencia de que la potestad parental se debe ejercer a la luz del artículo 14 del Código de la Infancia y Adolescencia, que pide que al niño se le forme para que sea capaz de ejercer sus derechos fundamentales, que sean capaces de lograr en su momento desarrollar su propia personalidad, desarrollar su propia inclinación sexual, poder ser una persona consciente de las decisiones que debe tomar, tanto al seno de su familia como en el seno del colegio, en el rol que va a entrar a formar después de que pasa por la familia, llega a la escuela, y cuáles son las relaciones que tiene dentro de ese colegio, y cómo debe aprender a participar democráticamente en las decisiones que lo afectan, tanto a nivel familiar como a nivel escolar. Esto no quiere decir que se haya eliminado la autoridad parental. Los abogados hemos aprendido de los psicólogos jurídicos o de los psicólogos en general que a los niños se les debe establecer límites, y dentro de estos límites deben saber quién es el padre, quién es la madre, quiénes ejercen la autoridad familiar. Pero esa autoridad se debe ejercer dialogada, o sea, que siempre haya habido espacios donde el menor se exprese, digamos, pueda opinar sobre sus gustos, sobre su personalidad, de tal manera que siempre vea a ese progenitor, a ese cuidador, como la persona de confianza con la cual puede formar vínculos de apego, y no
ir a buscar esos vínculos de apego entre sus pares que necesariamente van a influir, porque en la familia de en el desarrollo de un niño, pues no solo interviene la familia, no solo interviene el colegio, también interviene el barrio y hoy intervienen también las redes sociales. Esa evolución que tiene la familia sigue significando todo un reto para el siglo XXI. Y es un reto en la medida en que a nuestras familias les llegaron las redes sociales, las nuevas tecnologías y cuando están pequeños tenemos una nueva cuidadora de nuestros hijos que es la televisión, que es la tablet y hay que asumir estas nuevas tecnologías de una manera responsable, de manera que logremos que contribuya al desarrollo de ese niño que va a enfrentar unas nuevas características del mundo globalizado, complejo, y en esta labor no debemos olvidar que padres, madres, familia extendida, debemos tener como primordial desarrollo el interés superior del menor y que ese desarrollo de ese niño para lograr que formemos una sociedad en donde todos podamos convivir y ellos el día de mañana puedan desarrollar nuevas formas familiares de acuerdo a lo que las nuevas relaciones en el mundo lo exijan, lo hagan con responsabilidad, con sensibilidad de cómo siendo seres humanos deben aportarle al planeta, bajo un concepto ecológico de la familia, bajo un concepto ecológico del ser humano, que ya no es el rey de la creación, sino por el contrario, forma parte de un ecosistema planetario y por consiguiente que contribuya al sostenimiento de la sociedad en general, del planeta en general y de todo su ecosistema. Muchas gracias por este espacio de tiempo que me han permitido para poder desarrollar estas nuevas formas familiares que a partir de la Constitución de 1991 vienen reconstituyéndose, reconfigurándose, porque anteriormente lográbamos conformar familia a la luz y valores de la religión y este nuevo cambio nos lleva a nuevos retos sin poder juzgar si toda época pasada fue mejor sino mirar con optimismo este tiempo presente, pero con mucha responsabilidad. Muchas gracias. Yo